muchachos, la clase de hoy día vamos a estudiar la distancia entre dos puntos. Si tenemos un ejercicio como este de aquí, donde nos piden calcular la distancia entre los puntos A y B, entonces debemos proceder según una fórmula con la cual se consigue calcular la distancia. Vamos a ver cuál es esa fórmula de ahí. En términos generales, podemos ver acá que la distancia entre dos puntos, escritos así de manera general, de coordenadas x1 y y1, y de coordenada del otro punto x2 y y2, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Miren, x1 es la abscisa, le llaman a esta de aquí, la distancia entre el origen hasta este punto, pie de proyección del punto A, y la ordenada es la vertical, es desde aquí hasta el pie de proyección en la vertical, eso es y1, por eso las coordenadas son x1 y y1. Similarmente tenemos para B, x2 su abscisa y y2 es su ordenada. Entonces, la distancia que vemos aquí en color rojo puede ser calculada si tomamos en cuenta este triángulo rectángulo que le voy a rayar aquí. Es un triángulo rectángulo que admite el cálculo de su hipotenusa conociendo los catetos. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuánto? Vamos a llamarle a este el cateto 1 y a esta distancia de aquí. Le voy a poner acá esta distancia de aquí, el cateto 2. El cateto 1 es esta distancia que tenemos en vertical aquí, ¿sí? Y vendría a ser la diferencia entre y2, que es todo esto de aquí, menos y1. Entonces le escribo acá y2 menos y1. Similarmente acá, esta distancia es x2, lo que estoy mostrando ahora, menos esta pequeña, entonces me quedaría que esta es c2, el cateto 2 es x2 menos x1. Entonces, si aplicamos, repito, el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, que sería justamente la distancia que queremos calcular, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Así es como funciona el teorema de Pitágoras. Ya, pero ¿cuáles son los catetos? Entonces, los catetos son x2 menos x1, este es un cateto, bueno, le puse el segundo primero, eso no importa, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, y cierro la raíz. Ahora, esta entonces es la fórmula para el cálculo de la distancia entre dos puntos, conociendo sus coordenadas o componentes cartesianas. Bueno, volviendo al ejercicio que estaba originalmente planteado así, fíjense lo que tenemos acá. Entonces le aplicamos, simplemente decimos la distancia sería, en este caso, la raíz cuadrada, dice x2. Hablemos de que este es el punto 1, o sea, los subíndices serán 1, y este es el punto 2, ¿ya? Y los subíndices acá serán 2. Entonces dice x2 menos x1. Se refiere a esta de aquí, sería x2. A ver, pongámosle para ubicarnos. Esta sería x2 y esta segunda sería y2, mientras esta de acá sería x1 y esta de acá sería y1, ¿sí? Entonces, si tenemos x2 menos x1, entonces sería 8 menos 2, escribamos eso de ahí, 8 menos 2 elevado al cuadrado, dice, ¿no es cierto? Más, luego dice y2 menos y1, entonces tendríamos 10 menos 4, entonces 10 menos 4 y elevado al cuadrado, todo esto en raíz. Operamos aquí, 8 menos 2 son 6, y 6 al cuadrado es 36, más 10 menos 4, coincidió aquí que es 6 también, y al cuadrado es 36. ¿De dónde nos queda la que es la raíz cuadrada de 72? Y si queremos el resultado en números decimales, nos quedaría 8,49 unidades de distancia, vamos a suponer que son metros, ¿ya? Entonces esta sería la respuesta, la distancia entre los puntos. Si quisiéramos hacer un ejercicio de la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones, miren que todo está en 2D, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de 2D? Significa que tenemos una dimensión que sería X, otra dimensión a lo largo de la vertical, estamos hablando de 2 dimensiones. Pero esta fórmula puede ser generalizada a 3 dimensiones, inclusive a más dimensiones. En el estudio del álgebra lineal, por ejemplo, se estudian más dimensiones, ¿no es cierto? Pero lo común es una fórmula en más dimensiones. Entonces, generalizando a 3D, esta misma fórmula sería así: x2 menos x1 al cuadrado
más y2 menos y1 al cuadrado y más, hasta aquí miren es lo mismo, pero ahora vamos a añadir la tercera dimensión, ¿no es cierto? Z2 menos Z1 elevado al cuadrado y entonces cierro la raíz. Esta última sería entonces la fórmula para el cálculo de la distancia entre dos puntos en 3D. Mientras que la anterior sería lo mismo pero en 2D. Por ejemplo, y termino con esto, ¿qué tal si nos pidieran la distancia, calcular, ¿no es cierto?, la distancia entre los puntos de coordenadas menos 3, 2, 1 y el punto 4, menos 5, 0, por ejemplo, ¿ya? Miren, si tenemos estos, ¿cómo sabemos que está el ejercicio en tres dimensiones? Porque tenemos tres componentes, X, Y y Z. Z es esta última, ¿no es cierto? Eso significa que los puntos van a estar ubicados en un espacio de tres dimensiones, X, Y y Z. Es decir, imaginen que un punto estuviera aquí y el otro acá, entonces la distancia estaría en 3D. Ya, ¿cómo calcular entonces? Aplicando la misma fórmula que teníamos acá, la vamos a aplicar. Dice entonces, distancia sería igual a la raíz. Aquí tenemos que saber qué es x1, etcétera, ¿no es cierto? Entonces veamos, este es x1, este es y1 y este es z1. Ahora bien, miren que yo puse este que sea el primero solo porque está a la izquierda, pero ¿qué tal si se me hubiese ocurrido ponerle a x1, y1, z1 al punto de acá? Eso es indistinto y no es tan importante porque la distancia entre un punto y otro punto es la misma que entre el otro y el 1, es decir, que la operación no discrimina el orden, ¿no es cierto? Entonces, esta de acá sería x2, y2 y z2. Entonces aplicamos la fórmula que estaba aquí pendiente y nos quedaría, dice x2 menos x1, empecemos, 4 menos menos 3. Voy a ponerle 4 menos menos 3 y todo esto elevado al cuadrado, más, aquí siempre un más, miren la fórmula, siempre un más. Luego tendríamos y2 menos y1, es menos 5 menos 2, entonces nos queda menos 5 menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y finalmente, más, otra vez miren que la fórmula dice más, ¿no es cierto? Z2 menos Z1, 0 menos 1, entonces sería 0 menos 1 y esto elevado al cuadrado, raíz. Calculamos esto de aquí, a ver, veamos. Raíz cuadrada de 4 menos menos 3, eso es 4 más 3, ¿no es cierto? Es 7, y 7 al cuadrado es 49. Seguimos calculando. Menos 5 menos 2 es menos 7, y al cuadrado se hace 49 positivo, otra vez coincidió esto, más 49 positivo. ¿Sí? Miren que una cantidad negativa elevada al cuadrado se hace positiva, ¿no? Y luego más dice menos 1 elevado al cuadrado, pero este menos 1 al elevarse al cuadrado se hace 1 positivo, entonces más 1, que nos da la raíz cuadrada de 99, que si queremos con números decimales nos da 9,95 unidades cuadráticas de longitud, digamos que son metros, ¿no?, en el sistema internacional. A continuación te propongo que resuelvas este ejercicio. Dice calcular la distancia entre los puntos de coordenadas menos 1, 0, menos 3, el 1, y el otro 2, menos 4, menos 1. En este momento puedes pausar el video y luego te mostraré la respuesta. La respuesta es 5,39 metros.
Si llegaste a esta respuesta, felicitaciones. Nos vemos en el próximo video.